Hola, soy la doctora Mónica Palacios, médico otorrino certificada en trastornos en el sueño, audioprotesista, manejo del neuromodulador, microbiota y alimentación consciente. El día de hoy vamos a hablar de un tema sasazo que me encanta, que me gusta muchísimo y sobre todo nos da muchísima luz para el tinnitus. Resulta que sí, efectivamente hay una sola causa y no nada más de tinnitus, de diabetes, de hipertensión, de colesterol, de dislipidemia, de ácido úrico y se llama inflamación. Permítanme, inflamación crónica. Pero ¿por qué no duele? Si es una inflamación crónica, ¿por qué no duele? Bueno, ¿por qué no duele? Porque la inflamación crónica es de bajo grado, de bajo grado. ¿Y qué significa de bajo grado? Lenta, progresiva, pero presente todo el tiempo, presente todo el tiempo. Y vamos a hablar para esto de lo que es la célula. La célula es un organismo que tenemos más de trillones, trillones, trillones de células, pero trabajan como una empresa. La célula tiene la mitocondria, que es la que se encarga de la pila, tiene un organelo que ayuda para que se puedan generar las proteínas para hacer los aminoácidos y luego además hacen pipí la célula y se nutre de un líquido que se llama intersticial. Es un líquido que provee a la célula sodio, potasio, calcio, magnesio, que son minerales, pero también ayuda a entregar vitaminas. ¿Para qué? Pues para que crezca. La célula tiene que estar desarrollando y creciendo, pero llega un momento en que la célula está desprovista, ¿qué quiere decir? No hay minerales porque tomamos agua que no es un agua nutritiva, no tenemos vitaminas porque no tenemos una buena absorción, no dormimos bien porque de alguna manera se nos hace fácil que se nos vaya la noche, entonces nos intoxicamos de una sustancia que se llama linfa y empezamos a generar algo que se llama inflamación crónica de bajo grado con mediadores proinflamatorios. Es decir, la célula se empieza a intoxicar, pero no sabemos, no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo siempre trata de hacer lo mejor posible, siempre trata de que ustedes estén bien, yo estoy bien y todos nuestros cuerpos son perfectos. Pero entonces empieza a haber otras células en la sangre que se llaman células inmunitarias circulantes. Y si aún así no le hacemos caso, empieza a haber una elevación de biomarcadores, como cuál, la PCR. La PCR es un gran marcador en donde nos dice grado de inflamación. Ustedes quieren decir, oye, pues yo no sé si yo pudiera estar inflamada y esto a la larga me va a generar el tinnitus, que recuerden que no es una enfermedad, es un signo y un síntoma de que algo no anda bien. Pero todo empieza ¿por dónde? Por la inflamación. Y la inflamación es de bajo grado, por eso no duele. Cuando, por ejemplo, se nos inflama el codo, pues se nos hace un codo de tenista y duele mucho porque es una inflamación aguda. O cuando nos rompemos el tobillo o la rodilla o nos lastimamos algún menisco, se nos hincha porque es una inflamación aguda. Y esta es la mala del cuento porque es de bajo grado y es lenta y progresiva. Para que empecemos un diagnóstico de tinnitus y que empecemos con una enfermedad de tinnitus, pues efectivamente es porque ya pasaron más de 3 años con una inflamación crónica, lenta, lenta, pero seguro, como pagando factura, como pagando factura. Entonces, en la inflamación crónica lo que nos hace es que las células que entre ellas se van comunicando, estas células se pasan material, ellos se pasan vitaminas, se pasan minerales, se vuelven a pasar probióticos, se apoyan entre ellos, se nutren, se hidratan, pero llega un momento en que entre ellas no hay.
ya no hay forma de darle material y al no dar material, entonces empieza a haber falta de, y se empiezan a intercomunicar entre ellas y se empiezan a pedir, oye, me donas esto, oye, me robas, y empieza también un robo celular de todos los complementos de las vitaminas y se empieza la célula a generar una intoxicación. Y cuando ya llegamos al término de la intoxicación, ya llegamos a los 3 años, donde el cuerpo empieza a decir, hey, ya te avisé, ya te avisé que me estoy cansando. Entonces empieza a ver lo que se le llama subclínico. Subclínico es, te demuestro que tienes tiroides subclínica. Todavía no botas a hacer hipotiroidismo, pero sí ya hay datos de subclínico. O ya hay una resistencia a la insulina, o ya hay una alteración en el ácido úrico, o ya hay una alteración de anemia clínica, y esto a final de cuentas nos genera una inflamación crónica en donde hay un grito desesperado dependiendo de quién esté enfermo. Por ejemplo, vamos a hablar el zumbido. El zumbido, sabemos que el daño puede ser periférico, en donde hablamos del oído interno. También está el interno. También está el central. Hablamos de toda la circulación desde cuello, cerebro, tema de inflamación porque pasan las sustancias interleucinas, citocinas, que son sustancias proinflamatorias, y el tema límbico. Entonces, cuando ya hay una alteración en el oído interno es porque se intoxicó por la sangre, porque la sangre ya llega muy desnutrida, inflamada por células o por la misma linfa o porque hay radicales libres y radicales libres en exceso y nos van intoxicando el oído interno. El grito desesperado del oído es: tengo zumbido. Por eso, cuando tú llegas conmigo con tinnitus, me dices, doctora, tengo zumbido. Para mí eso significa solamente el grito desesperado del cuerpo, pero yo aún ahí todavía no sé cuál es el diagnóstico. Ahí yo todavía no sé cuál sería la causa. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando tengo un paciente con un probable inflamación crónica? Pues yo debo de pensar en algo que se le llama inflamación crónica, aquí, inflamación crónica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer unos análisis de laboratorio. ¿Para qué? Para checar qué sustancias pueden estar inflamadas y aumentadas que nos estén generando un daño interno al oído. Y esto también nos va modificando nuestro diagnóstico. Lo primero que tenemos que hacer con un paciente que tiene inflamación crónica es reestructurarlo, como si trajéramos una mesa. ¿Cómo reestructuramos un paciente con tinnitus? Que tenemos la idea de que evidentemente empezó por una sola causa, que es la inflamación crónica. Ok, una mesa, ponemos una mesa y no descuidar la hidratación. Hidratación. 2, no descuidar el sueño. 3, no descuidar el ejercicio. Y no descuidar algo que no hemos mencionado en otros temas, pero que es súper importante, que es el peso. ¿Por qué? Porque todo esto, cuando se altera el sueño, tenemos radicales libres. Cuando se altera el que tú estés tomando agua adecuadamente, ya dijimos que no se vale tomar 1 litro y luego esperarte 12 horas y tomar el otro litro, porque entonces no estás hidratando y no estás ayudando a la limpieza de todo tu sangre. El ejercicio no es una opción. Hay mucha gente que a mí me dice, es que a mí me gustan mucho las pesas. Estoy totalmente de acuerdo. Me gusta mucho la yoga, estoy totalmente de acuerdo. Me gusta la meditación, totalmente de acuerdo. Eso es de noche, pero de día a fuerzas tengo que hacer algo que se llama aeróbico. Es un sueño, digo, es un ejercicio aeróbico antes de iniciar tu jornada.
20 minutos a media hora, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Para qué? Para agilizar la sustancia básica que requiere el oído para no quejarse, que es el oxígeno. Y también el peso nos es muy importante. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal de cada paciente, si tú dices, no, pues yo no tengo sobrepeso, pues mido unos 50 y peso 70 kilos. Claro que hay sobrepeso. Pues es que yo mido unos 70 y peso 90 kilos. Claro que hay sobrepeso. ¿Por qué? Porque el tema es que tú tienes que calcular tu índice de masa corporal. Esto lo hace un nutriólogo y en base a eso te vas a dar cuenta. Aparte ya hay unas fórmulas muy fáciles para calcular. ¿Por qué? Porque aunque sean 2, 3 kilos, 5 kilos, es suficiente para que el cuerpo empiece a entrar en una reacción de intoxicación y esta intoxicación nos va a generar a la larga o a la corta una inflamación crónica donde nos va a intoxicar nuestra sangre. Ahora, ya sabemos, ok, el tinnitus nació de una inflamación crónica. La inflamación crónica puede hacer una triada, que es el tema principal de hoy. Hay una inflamación crónica, inflamación siempre es el número uno de todas las enfermedades, la que quieras. Cáncer, hipertensión, diabetes, ácido úrico, problema de psoriasis, colitis, gastritis, es una inflamación crónica, migraña, es una inflamación crónica. Pero ahora vamos a hablar de una triada. Esta triada es la causa más frecuente por la cual están viniendo pacientes a consulta por tinnitus. Una, que es la prediabetes. Dos, la hipertensión reactiva y sobrepeso. Entonces, vamos a... Ok. Si nosotros decimos prediabetes, ¿cuándo podemos decir que es una prediabetes? ¿Cuándo? Estamos en un rango de 101 a 106. ¡Ay! No, espérame. Es una prediabetes, es de 101 a 106. Importantísimo esto porque pareciera 106, porque pareciera que tú puedes decir, no, pues a mí me dijeron que estoy normal, no pasa nada. A mí me dijeron que mayor de 110 ya es diabetes. Sí, pero ya estás llegando a 110. ¿Por qué no te me vas a 70? Si te me vas a 70, yo no puedo hablar de una prediabetes. Pero si tú me estás rayando casi cerca en el límite del 110, este es el límite, pues estás hablando de un rango ya donde se está empezando a cansar el páncreas. Entonces sería una prediabetes. Hipertensión reactiva. Doctora, a mí no, yo no tengo hipertensión. Yo me tomo la presión 3 veces al día y me la tomo en la noche. Y hubo un paciente que me dijo, yo me despierto en la noche y me tomo la presión y la traigo normal. Es que justamente no es cuando estés despierto, sino justo es cuando estás dormido, que se baja la oxigenación porque tienes desviado el tabique, porque estás roncando, porque tienes apnea del sueño y lo que se sube es la presión. Este tipo de presión solamente lo voy a saber cuando te hagas un estudio, que el estudio se llama MAPA, que es el control de la presión arterial por 24 horas. Y por otro lado, sobrepeso, si tú tienes un índice de masa corporal en donde empieces a aumentar arriba de 25, 27, 30, arriba de tu peso, entonces sí es muy importante que tú digas, bueno, ya tengo que hacer modificaciones. ¿Cómo se modifica un peso? Porque yo conozco mucha gente que ya hizo la dieta de la luna, del sol, del garbanzo, de los bigotes de barbas, de la rata, del queso y sigue uno exactamente igual. Son las cantidades y la combinación. Para hablar del sobrepeso, entonces es
la combinación y las cantidades. Si yo combino salado con dulce, esto tiene trascendencia en inflamación. Si yo no mido las cantidades, me tomo así de arroz, el arroz tiene un índice glucémico altísimo. ¿Esto qué significa? Que te va a subir la insulina así a 1000. Estos picos de hiperglucemia me le van a tumbar al oído y esto me va a generar tinnitus. Entonces, ¿qué pasa? Que también es bien importante que sepamos que muchas veces lo que comemos es tan calórico, es tan fuerte, es tan de sobrecarga al páncreas, que esto nos va a dar un índice glucémico muy alto, una hiperinsulinemia muy alta, y esto nos va a generar un problema de tinnitus, porque la parabólica es el oído y nos va a llevar a un impacto. ¿Qué vamos a hacer? Ok, controlar el peso, ok, hacer un estudio que se llama MAPA, quien lo hace los cardiólogos, para poder saber si tienes un problema de hipertensión reactiva. Si estás aquí en León, nosotros aquí lo podemos hacer sin ningún problema. Es un estudio, como dicen, bueno, bonito y barato. Se pone en el brazo, se te deja 24 horas y te puedes dormir con él. Lo único que no es que no se puede uno bañar, pero te puedes quedar con él y puedes trabajar, puede ser, y se hace una toma cada 20 minutos y se checa el ritmo de la presión arterial y la prediabetes. Cuando nosotros ya tenemos datos y signos de prediabetes, puedes checarle en el cuello, porque el cuello también se empieza a manchar. Pueden salir incluso verrugas, pueden empezar a salir unas manchas en el codo y se puede empezar a manchar también la axila. Y esto ya son datos de una resistencia a la insulina, que tenemos que bajar todos los carbohidratos, todos los refrescos y todo el alcohol. Aquí no hay como una opción de decir, bueno, pues una coquita, no, es cero, no se puede dejar. ¿Por qué? Porque me van a llegar no solo con una inflamación crónica, con un zumbido, sino que se va a manifestar en dado caso de hablar de este tipo de problemas. ¿Qué se van a manifestar? Para la prediabetes, cansancio, cansancio. Si alguien dice, no puedo con mi vida, estoy cansada, aguas, vamos a checar cómo están los índices de la insulina, del azúcar, de la glucosa. ¿Cuáles serían los 3 datos de un cansancio pancreático? Número 1, la glucosa, glucosa en sangre. Número 2, la hemoglobina glucosilada. Y número 3, índice de insulina. Y esto nos puede ayudar mucho a saber más o menos por dónde. Y el PCR. Es PCR. Todo esto nos ayuda a ver más o menos si hay una inflamación crónica, si estamos haciendo una resistencia o si ya votamos a ser diabéticos y no nos habíamos dado cuenta. Tengo una paciente que vino justamente hace 2 días y me decía, no, doctor, es que a mí me hicieron los análisis hace 3 meses. En 3 meses el hígado se puede cansar, en 3 meses el vaso se puede cansar, en 3 meses el páncreas se puede cansar. Y esto no me da datos recientes. Yo necesito una semana atrás los índices nuevos para yo poder decir, efectivamente, estás bien. Y si tiende a estar elevado arriba de 99, yo ya puedo decir que tú tienes una resistencia a la insulina y hay que bajar al carbohidrato. Carbohidrato son las harinas, ya habíamos dicho, las harinas de trigo, las harinas incluso de maíz, hay que bajar porque esos son carbohidratos de muy alto valor calórico, más ensalada, más fruta, el arroz pues de preferencia que es integral, más carne blanca, por ejemplo, menos carne roja, porque también hay un dato de inflamación que es el ácido úrico. Ustedes pueden estar todo esto normal, normal, y el paciente tener zumbido, y todo normal y el paciente tener zumbido.
chequen el ácido úrico, porque el ácido úrico es una sustancia proinflamatoria adentro del oído en el órgano de Corti. Bueno, esto estamos hablando del azúcar, pero del sobrepeso, cuando tú tienes hambre más de carbohidratos, cuando tú estás cansado, sobrepeso, cuando tú estás cansada, carbohidratos, cansada, no duermes bien, tienen insomnio, se levantan a tomar galletas, dulces, o sea, todo lo que es azúcar, 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 es porque el cuerpo, la célula, se está deshidratando. Y entonces la célula, antes de morir, lo que pide es carbohidrato o azúcar. Entonces, ¿por qué? Porque lo que necesita es energía. Y entonces lo que pide es energía. Para procesar una proteína cuesta un poquito más de trabajo. Por eso el cuerpo, cuando se desespera y está en shock, no pide proteína, pide carbohidrato porque es una energía rápida. Entonces, cuando tú dices, híjole, si estoy comiendo más carbohidratos porque me comí 3 platos de arroz y porque me comí 3 tortillas y porque me comí fruta y porque me comí 2 platos de lasaña, es carbohidrato. Entonces, tenemos que tener medición en este aspecto. El cansancio, la irritación, que estemos como de malas, de genio, agobiados y que tenemos problemas de la mente, es decir, que se nos olvidan las cosas, olvido de cosas, o por ejemplo, en la memoria, alteraciones en la memoria, definitivamente, chécate por favor, sobrepeso no es una buena opción, estamos hablando de ingresar al terreno de la inflamación crónica. Y la hipertensión reactiva. La hipertensión reactiva, lo que tenemos que cuidar, a diferencia de la resistencia a la insulina y a diferencia en el sobrepeso y a diferencia en el problema de la diabetes, aquí lo que tenemos que cuidar es la sal. En la hipertensión reactiva tienes que cuidar 3 cosas. Una, el consumo de embutidos. 2, enlatados. Y 3, refrescos. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es que de repente la arteria, que debe de estar como más flotante, más cómoda, como que da de sí, se llama complianza. Cuando se empieza a poner rígida, 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 pues no hay complianza y esto puede generar justo una alteración en la presión arterial. Este tipo de presión son traicioneras porque pum, de repente suben, pum, de repente suben, pero no te das cuenta. Nada más de repente empiezas con zumbido y la gente me dice, doctora, como que se me quita, como que se me va y se me viene focote rojo. Chécate el estudio de mapa para ver cuándo son las elevaciones de la presión y esto nos va a ayudar mucho a entender qué necesitamos controlar. Efectivamente, sí hay una enfermedad uniforme, es una enfermedad de inflamación crónica, que es la base de todas las enfermedades, y que hay una triada que es la triada metabólica o el síndrome metabólico, donde ahorita se están conjuntando el tema de colesterol, triglicéridos, el tema de la presión arterial, el tema de la resistencia a la insulina, que son los 3 factores más comunes por los cuales me visitan. Problemas en el colesterol, problemas en el azúcar y problemas en la presión, agregados a que no me duermen, a que tienen sobrepeso, a que tienen mala alimentación en la cultura de la higiene de la alimentación, del ejercicio, del agua, y esto suma a que tengamos que hacer un programa de retraso o de reactivación o de regeneración o de reestructura. ¿Por qué? ¿Ok? Si yo ya tengo la triada metabólica en donde está aumentada la glucosa, hay que hacer cambios de vida. Donde tenemos sobrepeso, la inflamación crónica va a sobrepasar, hay que hacer cambios de vida. Y la hipertensión, en donde tenemos que modificar nuestros hábitos. ¿Qué tenemos que hacer? Comer bien, dormir bien,
hacer ejercicio y control de peso si es que no quieren tener las causas más frecuentes del tinnitus. Si te gusta este contenido, compártelo y no se te olvide encender la campanita y nos vemos la próxima semana.